Pasamos con otro tema, crecimiento y desarrollo. Con esta pregunta, niña de 10 años, quien acude para valoración por posible hipocrecimiento. Su talla actual se encuentra en el percentil 10 de la población general. Su talla genética está situada en el percentil 15 de la población de referencia. Su desarrollo sexual corresponde a una pubarquia 1 y una telarquia 1 de Tanner. Su edad ósea es de 9 años. La velocidad de crecimiento del último año ha sido de 5 centímetros por año. ¿Qué situación cree usted que presenta la niña? A. Un crecimiento normal. B. Hipocrecimiento por deficiencia de hormona de crecimiento. Hipocrecimiento por enfermedad celíaca o hipocrecimiento por síndrome de Turner. Evalúen la pregunta, chequen lo que les están pidiendo, chequen por qué le pueden decir tal o cual respuesta. A lo mejor, como en esta pregunta, ¿no? A lo mejor no me sé las percentilas, no me sé Tanner, no me sé la edad ósea, pero sí puedo, inclusive en estas preguntas donde no me sepa nada, sí puedo ir dilucidando cuál puede ser, porque por los datos que me da la misma pregunta. A veces en muchas preguntas el mismo planteamiento nos da la respuesta. Apunten su respuesta y ahorita vemos la respuesta. Otra pregunta. Un niño capaz de correr, subir escaleras solo, sin alternar los pies, hace una torre de 6 cubos y elabora frases de 3 palabras. Presenta un desarrollo psicomotor propio de la siguiente edad. Esta es típica de las preguntas que hacen en el ENAR. Acuérdense de lo más típico, de lo que, como si vieran a un niño desde acostado hasta parado. Vamos con las respuestas. 15 meses, 18 meses, 24 meses y 36 meses. Entonces ahorita las vemos, anoten su respuesta y ahorita la vemos. Crecimiento y desarrollo. Esto ya nada más es como para ir repasando e ir manejando ya los conceptos más básicos y útiles para el examen. Crecimiento es el aumento en tamaño y número de células, eso es en términos generales, ¿no? Pero ese es este proceso fisiológico por el cual se incrementa la masa celular de un ser vivo mediante el aumento del número de células, hiperplasia, en el volumen de las células, hipertrofia, y en la sustancia intercelular. A diferencia del desarrollo, que es la adquisición de funciones, en términos generales, sin embargo, es esa diferenciación progresiva de órganos y sistemas. Se refiere a funciones, adaptaciones, habilidades y destrezas psicomotoras, relaciones afectivas y socialización. Bueno, nada más quería mencionar aquí las etapas en la pediatría para ir distinguiendo cada uno, porque eso nos ayuda mucho en las preguntas. ¿A qué se conoce embrión? Hasta la semana 9. A feto entre la semana 10 y hasta el término del embarazo, 38 o 40 semanas. Recién nacido, del nacimiento a los 28 días. Lactante menor del primer mes al año, a los 12 meses. Y lactante mayor de los 13 meses a los 2 años. Preescolar, por lo tanto, es de los 2 años a los 5 años y 11 meses. Y escolar de los 6 a los 10 años. A partir de ahí depende también mucho del sexo. Es adolescente a partir de los 10 años para la mujer y a partir de los 12 años para el hombre. Y basado en la norma oficial 007, atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. Y nada más para acordarnos de estos términos: pretérmino, 28 semanas a menos de 37 semanas, inmaduro de 21 a 27 semanas o de 500 gramos a menos de 1000 gramos, inmaduro. Prematuro de 28 a 37 semanas, que equivale a un producto por lo menos de 1000 gramos a menos de 2500 gramos. Y recién nacido a término, aquel de 37 a 41 semanas de gestación, equivalente a un producto de 2500 gramos o más. Y recién nacido con bajo peso, el peso corporal al nacimiento menor de 2500 gramos, independientemente de su edad gestacional. El crecimiento y el desarrollo tienen características propias. Dentro de ellas vemos la dirección, que siempre va a tener una dirección cefalocaudal y próxima a distal. Sin embargo, esto no es siempre, sobre todo en el neurodesarrollo, donde tenemos un desarrollo del sistema nervioso central, sobre todo, caudocefálico. Entonces ya eso lo podemos ver inclusive más adelante, si ustedes gustan, en algún tema más específico de neurodesarrollo. En cuanto a la velocidad,
Lo importante es que es un crecimiento en una unidad de tiempo. En etapas iniciales de la vida tiene una máxima rapidez y va disminuyendo gradualmente hasta estabilizarse en la etapa de la vida adulta. En cuanto al ritmo, también conocido como secuencia, se refiere a este patrón de crecimiento que tiene cada tejido u órgano a través del tiempo y el nivel de madurez de cada uno de ellos que alcanza en diferentes etapas de la vida. Momento u oportunidad. Cada tejido tiene un momento en particular en la que se observan los mayores logros en el crecimiento, en su desarrollo y en la madurez. Y finalmente el equilibrio. Pese a que el crecimiento y desarrollo tienen distintas velocidades, el ritmo que cada uno de ellos alcanza, en su momento un nivel de armonía que se considera normal. Bueno, finalmente llegamos a lo de peso, talla, perímetro cefálico. Normalmente en nuestra evaluación diaria vamos a tener siempre nuestras tablitas de la CDC o de la norma oficial mexicana, que están divididas para niños y para niñas. Es lo que más nos ayuda y pues es lo más lógico e indispensable que debemos usar, porque obviamente no podemos decir que por la fórmula fonalita de tal me está diciendo que pesa muy poquito el niño, y a lo mejor realmente si ya lo colocamos en una tabla de estas, no tiene esa disminución de la desviación estándar. Es la mejor manera, la más correcta manera de evaluar a nuestros niños. Sin embargo, pues para preguntas de examen, pues ya tenemos que ver cómo se evalúan y estarnos acordando. Ese sí, más que nada es de memorizar. Apréndanselos y lo vamos a ir repasando. ¿Cuáles son los importantes? No nada más es anotar el peso. Lo importante aquí, y relacionado con las tablitas también, es el peso para la edad. El índice resultante de comparar el peso de un niño con el peso ideal que debería presentar para esa edad que tiene. El ideal corresponde a la mediana de una población de referencia. Peso para la talla. Al índice resultante de comparar el peso de un niño con la talla que presenta, como método ideal para evaluar el estado nutricional en aquellos pacientes mayores de 1 año. Y talla para la edad, el índice resultante de comparar la talla de un niño con la talla ideal que debería presentar para su edad. La talla ideal también va a corresponder a la media de una población de referencia, como el peso para la edad. Eso es lo que vamos a evaluar y depende mucho la bibliografía. La mayoría nos maneja aquí las dos desviaciones estándar, pero para desnutrición, 3 desviaciones estándar. El peso, vamos a tenerlo de entre 2.500 y 4.000 gramos, ¿no? al nacimiento. Entonces, si de aquí partimos que más o menos eso pesó, o ese es su peso ideal, vamos a duplicar el peso al 5.º mes, triplicar el peso al año y cuadruplicar el peso a los 2 años. Aquí ya nos podemos ir dando una idea. A lo mejor no sabes cuánto pesó el niño al nacer, ¿no? En algún caso clínico, pero sí nos podemos acordar, bueno, entre 2.500 y 4.000, 3.000 gramos, ¿no? Entonces ya duplicó su peso, que son 6.000 gramos o 6 kilos al 5.º mes, y así lo vamos a ir cuadruplicar el peso al 2.º año, 12, ¿no? 12 kilos a sus 2 años. Ese peso es normal si no tenemos nuestras tablitas. A considerar que en la primera semana disminuyen del 5 al 10% de peso. Por eso de ahí la importancia del calostro en la lactancia materna. Tras mejorar la calidad de tomas, se superan su peso del 7 al 10º día. Y hay una fórmula que yo creo que ya la conocen, pero repásenla. El cálculo de peso en el niño normal entre 1 y 6 años. Encontramos que la edad en años por 2 más 8. De talla en el recién nacido a término. La talla al nacimiento aproximadamente de 50 centímetros. Durante el primer año suelen crecer 50% de la talla al nacimiento, es decir, si tomamos en cuenta los 50 centímetros, 25 centímetros. De estos 25 centímetros, primero y segundo trimestre serían 8 centímetros cada uno, y del tercer y del cuarto trimestre serían 4 centímetros cada uno. En aquellos pacientes menores de 2 años se debe medir en decúbito supino del vértex al talón, y en mayores de 2 años en bipedestación con un estadímetro. De 2 a 12 años se puede calcular con la fórmula de edad en años por 6 más 77. Esto sacado del CTO. Duplican la talla del nacimiento a los 4 años. A lo mejor eso sí nos podemos acordar. Considerar
talla blanco familiar. Eso es bastante importante. Vemos que para los niños es la talla materna más la talla paterna más 6.5 centímetros entre 2. Y para las niñas es la talla materna más la talla paterna menos esos 6.5 centímetros entre 2. Es esperado que una niña en comparación con un niño crezca menos y en comparación con los padres crezca menos. Desde los 4 años a la pubertad crecen de 5 a 6 centímetros por año. El perímetro cefálico en el nacimiento aproximadamente es de 35 centímetros y es mayor que el perímetro torácico. Al final del primer año ambos perímetros se igualan y posteriormente, obviamente, pues el perímetro torácico es mayor. Les dejo aquí una tablita para que vean todas las relaciones, así de la circunferencia cefálica, peso y talla con las edades. Es tomada del Nelson. Nacimiento 35 centímetros, perímetro cefálico, a los 4 meses 41, 12 meses 47 y a la madurez 57 centímetros. Y lo que vimos previamente, ¿no? A los 5 meses el doble de lo que pesan, 12 meses el triple y así 2 kilogramos anualmente hasta la adolescencia. Y la talla, el nacimiento 50 centímetros, a los 12 meses 75, a los 4 años 1 metro, a la edad escolar temprana 5 centímetros anuales y en la adolescencia de 5 a 8 centímetros anualmente. Y esta viene también en el Nelson y se me hizo muy importante ponérselas porque es igual que con el hábito intestinal y la diuresis. Surgen muchas dudas y a veces uno desconoce. Vamos a ver, de los 0 a 3 meses su duración de sueño va a ser de aproximadamente de 16 a 20 horas. Un patrón de sueño que suelen tener es de 1 a 4 horas por sueño, con periodos seguidos de 1 a 2 horas despierto. Sus variables adicionales que pueden impactar en el sueño, pues la lactancia, porque normalmente se despiertan porque tienen hambre. Y los desórdenes del sueño, que no les permitan dormir, algún cólico o apnea de la infancia. De la edad de 3 a 12 meses, vamos a ver diferentes horas que puede llegar a tener, dependiendo ahí ya más específico, ¿no?, de los meses. Hasta los 4 meses de 14 a 15 horas, hasta los 6 meses de 13 a 14 horas y 2 siestas de 2 a 4 horas de los 9 a los 12 meses. Sus periodos de sueño son de 3 a 4 horas en los 3 meses, 6 a 8 horas en los 4 a 6 meses y con diferenciación día y noche, donde puede dormir un poquito más a partir de los 9 meses. Lo que puede llegar a condicionar es el llanto, los despertares nocturnos, el desorden de sueño, pues los desórdenes de movimiento rítmico, ¿no? Del año a los 3 años va a ser de 12 a 14 horas en total y pueden tener siestas, esas ya van a ser más espaciadas y menores, de 1.5 a 3.5 por día. Y los despertares nocturnos se van a reanudar. Pueden llegar a impactar en el sueño terrores nocturnos, objetos transicionales y rutina de la hora para dormir. Y en cuanto a los desórdenes de sueños, pues son aquellos niños que no se quieren dormir. De los 3 a los 6 años van a tener siestas de 11 a 12 horas y van a tener un despertar nocturno en el 20%. Pueden tener como factor los patrones de siesta influidos por los padres o prácticas escolares, ya que aquí ya es el niño que está en kinder o preprimaria, donde les dicen vamos a dedicar media hora o 1 hora al sueño. De los 6 a los 12 años prácticamente ya es una siesta más parecida a la del adulto, de 10 horas, con discrepancia en horarios escolares y sueño. Obviamente ellos a lo mejor sí quieren dormir un poquito más de tiempo en el día, pero pues ya las actividades escolares ya no se lo permiten. Y lo que nos puede influir, pues el estrés, y lo que podemos encontrar en ellos, pesadillas o problemas relacionados con la ansiedad. En cuanto a la maduración ósea, vemos que este es el parámetro que refleja fielmente la edad biológica y que se relaciona estrechamente con otros fenómenos madurativos, como los cambios puberales. Estas personas, Grulich y Pyle, vieron que habían en un estudio evaluaron niños menores de 1 año con la radiografía de tibia izquierda, donde se ve que ya comienza la maduración ósea, y en mayores de 1 año vieron también la evaluación para la muñeca izquierda. Se considera patológica la existencia de un declaje entre la edad ósea y la cronológica mayor a 2 años.
Esto es importante y va muy relacionado también con la pregunta que hicimos. Del desarrollo de los núcleos de osificación. Dejo aquí las tablitas. Se valoran, por ejemplo, en recién nacido. ¿Qué debemos evaluar en carpo? Obviamente no va a haber ningún núcleo de osificación, pero fuera del carpo podemos encontrar ya algo de osificación en epífisis distal del fémur, epífisis proximal de la tibia, astrágalo, cuboides y calcáneo. Esos son los sitios que podemos encontrar. A los 3 meses el primer hueso del carpo que osifica es el ganchoso. Y fuera del carpo la cabeza del húmero. A los 9 meses el hueso grande y fuera del carpo la cabeza del fémur. A los 12 meses la epífisis distal del radio y la epífisis distal de la tibia. A los 2 años la tuberosidad mayor del húmero, el cóndilo del húmero y la epífisis distal del peroné. A los 3 años en el carpo el piramidal y fuera del carpo epífisis de los metacarpianos. A los 4 años el semilunar, trocánter mayor, cabeza del peroné, escafoides del pie. A los 5 años trapezoide y la epífisis de cubital y fuera del carpo cabeza de radio y rótula. A los 6 años trapezoides, la epífisis de cubital también lo podemos encontrar, epitróclea y epífisis inferior de cúbito. Vamos a tener a los 8 años epífisis del calcáneo, 9 años tróclea y olecranon, 10 años pisiforme, trocánter mayor y 11 años estiloides, cúbito y epicóndilo. Podemos tener nuestras tablitas, ir comparando al paciente, sobre todo ese que tiene hipocrecimiento, que tiene talla baja. Pongo un ejemplo, supongamos que un niño de 16 años, una edad cronológica, es llevado al pediatra porque es más bajo de su clase. Si la edad ósea coincide con la cronológica, es decir, que tiene 16 años, en cuanto a la edad cronológica coincide con la ósea, significa que el desarrollo óseo casi ya se ha completado y que la posibilidad de que crezca pues es escasa. Pues él será un niño bajo. Si por el contrario el mismo niño de 16 años tuviera una edad ósea de 12 años, es decir, retrasada con respecto a la cronológica, lo que vimos mayor diferencia de 2 años, todavía es posible que el crecimiento de los huesos y de que el niño creciera en altura y llegase a tener una talla final aceptable. Y ya entrados aquí en lo óseo, pues vamos a ver también la dentición. Pueden llegarlo a preguntar también en el ENARM. Comienza con los incisivos centrales de los 6 a los 8 meses y la dentadura completa ya va a estar a los 2 años. ¿Cuánto es completa? Cuando tienen 20 dientes en relación con un adulto que tiene 32. La caída de los dientes empieza a los 6 años o la eclosión, y el retraso en la erupción se considera con una ausencia de dientes a los 15 meses y la causa más importante o frecuente es idiopática. Lo que comentábamos, ¿no? Introducir la pasta dental hasta de los 2 a los 3 años. Vemos aquí una imagen donde nos muestran los dientes primarios y los primeros que van a salir van a ser los incisivos centrales con un total de 20 dientes. Voy a incluir el tema de adolescencia en cuanto ya seguir con crecimiento, desarrollo, todo eso, porque vemos aquí que desde el año 77 de la OMS manifiesta la necesidad de atender a los jóvenes por el pediatra en estas edades. Entonces, no olvidarnos también de los adolescentes, a lo mejor son de los pocos que llegamos a ver, ¿no? Inclusive a veces no los vemos por manejo de talla ni peso, a veces los vemos por alguna infección o algo. Define 3 periodos la OMS: preadolescencia de 10 a 14 años, adolescencia de 15 a 19 y resolución del proceso de juventud de 20 a 24. La OMS maneja como adolescencia y pubertad lo mismo. Sin embargo, hay otras bibliografías que manejan que son términos diferentes. Como ahorita vamos a ver, mucha gente confunde pubertad con adolescencia y los considera sinónimos. Según esta bibliografía, menciona que la pubertad es el periodo durante el cual el cuerpo adquiere las características adultas. Entonces, como tal, nada más son las características, y la adolescencia es el tiempo en el que la persona crece y se desarrolla psicológica, emocional y socialmente. El inicio de la adolescencia se conoce como la edad de desacoplamiento. Desde el punto de vista biológico, la adolescencia se caracteriza por un mayor crecimiento, un crecimiento más rápido, cambios en la composición corporal, desarrollo de los sistemas respiratorio y circulatorio, desarrollo de las gónadas, órganos de la reproducción y caracteres sexuales secundarios, logro de la plena madurez física. Las chicas, las mujeres comienzan a dar un estirón puberal entre los 9 y los 10 años, entonces alcanzan su valor máximo entre los 12 y los 13 años. Ya después de esa edad es realmente poco lo que crecen.
En cambio, el varón va a iniciar el crecimiento puberal avanzado o rápido de los 11 a los 12 años y alcanza el máximo entre los 14 y los 15 años. Y van a existir diferencias individuales, pero las niñas van a crecer, por ejemplo, 20 centímetros versus 23 que crece el varón durante todo este tiempo. La talla final del varón es de aproximadamente 12 centímetros. No le puse ahí, es mayor que en la mujer. No es menor, es mayor. El peso de las niñas al nacimiento es en promedio menor al del varón. Lo igualan a los años entre los 9 y los 14 años que pesan más. Y a partir de los 19 años los varones pesan más de 7 kilos más que las niñas. Las niñas, como ya sabemos, ensanchan cadera y los varones los hombros. Aquí lo importante y relacionado con el caso clínico, las escala de Tanner en las niñas. Vamos a ver que tiene 5 estadios. Esto es muy relevante y también frecuente que podemos encontrarlo tanto en el ENAR como en la práctica clínica. Estadio 1, que tiene pecho infantil, no vello púbico. Estadio 2 tiene botón mamario y vello púbico no rizado escaso en labios mayores. Estadio 3 tiene aumento y elevación del pecho y areola. El vello ya es rizado, vasto y oscuro sobre el pubis. En el estadio 4, la areola y el pezón están sobrelevados sobre la mama. El vello púbico tiene tipo adulto, pero no sobre los muslos. Y en el estadio 5 es un pecho adulto, la areola no sobrelevada, vello adulto en la zona medial del muslo. En cuanto a los niños, también tenemos los mismos estadios, sin embargo, pues obviamente muy diferentes, ¿no? Estadio 1, sin vello púbico, testículos y pene infantiles. Estadio 2, aumento del escroto y testículos, la piel del escroto enrojecida y arrugada, vello púbico escaso en la base del pene. Estadio 3, con alargamiento y engrosamiento del pene, aumento de testículos y escroto, vello sobre pubis rizado, grueso y oscuro. Estadio 4, con ensanchamiento del pene y del glande, aumento de testículos, aumento de oscurecimiento del escroto, vello púbico adulto que no cubre los muslos, a diferencia con el 5 que sí cubre los muslos. Y en cuanto a desarrollo, tampoco me voy a meter así mucho en desarrollo porque aparte es algo que no preguntan mucho, refiriéndome a las escalas para evaluar. Obviamente desarrollo psicomotor, pues es de lo que les acabo de comentar que preguntan mucho. Los parámetros acorde GESEL son motor grueso, motor fino, social adaptativo y lenguaje. Esos son los parámetros que nosotros debemos evaluar en nuestra anamnesis y al momento de la exploración. Aquí hitos del desarrollo no lo coloco porque ya hice un video que todos son bienvenidos a verlo. Les voy a dejar aquí en la descripción y aquí una etiqueta para que puedan ir. ¿Cuáles son las misiones del desarrollo en el primer año? En cuanto a psicomotor, tomando en cuenta GESEL, motor grueso, fino, lenguaje social y adaptativo. A motor grueso, el movimiento de acostado a llegar a caminar. Lo que les comento, que es muy importante que nosotros vayamos engranando el conocimiento. No nada más nos quedemos con las tablas de que, sí, tal edad hace tal, tal edad hace tal. Porque así nunca se nos va a quedar. Por ejemplo, el niño que puede levantar la cabecita, ¿no? Ya puede tener un sostén cefálico que vemos de entre los 2 a los 4 meses, ¿no? Pero si vemos es un periodo aproximado entre 3 meses, entonces nos podemos quedar ahí 3 meses, ¿no? Que se sienta, puede estar entre los 6 y los 9 meses, pero pues más frecuentemente a los 6 meses, ¿no? Entonces podemos que ya sostiene su cabeza a los 3 meses, se sienta a los 6 meses, lleva la línea media igual también a los 6 meses, de los 9 a los 10 meses. Patea, cualquiera podemos irlo engranando para que se nos quede un poquito mejor. Entonces ya se para, entonces ahora va a gatear a los 9 meses. O ya se va a parar a los 10, 11 meses. Caminar hacia adelante, de los 12 a los 15 meses. Y correr, que es a los 24 meses, ¿no? Ahorita que vamos a ver, muy importante ahí en este caso. Entonces, en cuanto al motor fino, pues que disminuye el deflejo de prensión y el control de las manos, ¿no? Obviamente, pues muchísimo antes del año. Lenguaje, del balbuceo a pronunciar 3 palabras claras. Y social adaptativo, de la sonrisa social a llorar cuando los padres se alejan y lo toman extraños. Esto es uno de los componentes muy importantes que nosotros vemos en la rehabilitación también. Muy frecuentemente en el paciente
pediátrico para la detección de retraso en el desarrollo psicomotor o global del desarrollo. Por eso es que uno va engranando un poquito más este conocimiento. Los periodos del desarrollo de la inteligencia, de acuerdo a Jean Piaget, el primero de ellos es el sensorio motriz, de los 0 a los 2 años, el preoperatorio de los 2 a los 6 años, operaciones concretas de los 6 a los 11 o 12 años y ya formales de los 11 o 12 años a 16 años. Véanlo ya con más calma ustedes en casa, cada uno de los aspectos. Esto no va a venir en el examen, es muy poco probable, pero para que sea de su conocimiento. Otra de las teorías de desarrollo psicosocial es la de Erikson, donde nos menciona de confianza básica versus desconfianza, autonomía versus vergüenza y duda, iniciativa versus culpa, laboriosidad versus inferioridad, identidad versus confusión de roles e intimidad versus aislamiento. Las tenemos aquí resumidas junto con la de Freud, que nos van a dar la pauta, como les comentaba, para aprender más del desarrollo del niño, del paciente al que vamos a estar viendo. Y esa tabla también es tomada del Nelson. Bueno, la inteligencia es un compuesto de capacidades específicas que incluyen las aptitudes verbales, el uso del lenguaje, cuantitativas, el uso de números, espaciales, la discriminación de los objetos en el espacio, discriminación de figura-fondo, aptitudes analíticas, la solución de problemas, el razonamiento y el dominio de los conceptos. Para esto nosotros vamos a hacer varias pruebas psicométricas, que no me voy a detener tampoco en cada una de estas. No son finalidad tampoco del ENARM, son poco preguntadas, si alguna vez hayan preguntado una, porque son más del campo de psicología, no tanto porque qué bueno que no vienen, sino que no es tanto de nuestro campo. A nuestro campo, por ejemplo, si llegan a llegar con nosotros pacientes referidos de psicología con pruebas psicométricas, donde nos dicen de manera integral cuál es si tiene un déficit cognitivo y cuál es la puntuación del coeficiente intelectual. Eso es para lo que nos van a servir más estas pruebas. En la adolescencia ya habíamos visto que en cuanto a esto terreno de lo cognitivo, el desarrollo de la capacidad de pensamiento abstracto, hay mayor preocupación por la filosofía, la política y los asuntos sociales, hay pensamiento a largo plazo, se establecen metas y hay pues mucha comparación con sus compañeros, más en estos tiempos actuales de las redes sociales. Y vamos a ver las etapas de crecimiento y desarrollo psicológico a partir de la adolescencia hacia más adelante. Vemos en la adolescencia temprana de los 10 a los 13 años, menor interés en los padres, intensa amistad con los pares del mismo sexo, ponen a prueba la autoridad y hay una necesidad de privacidad. En cuanto a su identidad, aumentan habilidades cognitivas y el mundo de fantasía, hay un estado de turbulencia, hay falta de control de impulsos y metas vocacionales irreales. En cuanto a la imagen, pues hay mucha preocupación por los cambios puberales, la incertidumbre acerca de su apariencia. Para la adolescencia media, que hemos visto de 14 a 16 años, es un periodo de máxima interrelación con los pares y del conflicto con los padres. En la identidad, conformidad con los valores de los pares, sentimiento de invulnerabilidad y conductas omnipotentes generadoras de riesgo. Y en la imagen, pues también continúa la preocupación por la apariencia. Y en la adolescencia tardía son emocionalmente más próximos ya con los padres, a sus valores. Las relaciones íntimas son prioritarias y el grupo de pares se torna menos importante. Hay un desarrollo de sistema de valores, metas vocacionales reales, identidad personal y social y capacidad de intimar. Y en la imagen, la aceptación de la imagen corporal. Si ven ustedes, esto está muy relacionado con la elección de una carrera. No es como tal porque haya querido así poner a los 18, 17 años ya podemos entrar a una carrera, sino porque también psicológicamente ya son más maduros para elegir una carrera. Bueno, regresamos con el caso clínico ya después de todo este choro. La niña de 10 años que acude para valoración de posible hipocrecimiento, su talla actual se encuentra en el percentil 10 de la población general, su talla genética está situada en el percentil 15 de la población de referencia. Su desarrollo sexual corresponde a una pubarquia 1 y una telarquía 1 de Tanner. Su edad ósea es de 9 años, la velocidad de crecimiento de último año ha sido de 15 centímetros por año. ¿Qué situación cree usted que presenta la niña?
crecimiento normal, hipocrecimiento por deficiencia de hormona de crecimiento, por enfermedad celíaca o por síndrome de Turner. Antes de ver la respuesta, si fuimos integrando cada uno de los datos que nos iban dando en la pregunta, conforme íbamos viendo lo teórico, podemos ir dilucidando la respuesta. Vemos que es una niña de 10 años y no nos dicen como tal bien su talla, pero sí nos dice que se encuentra en el percentil 10 de la población general, entonces todavía se encuentra dentro de lo normal. Pues, también en su talla se encuentra en el percentil 15, entonces nada más para acordarnos de las desviaciones estándares y de las percentilas, ¿no? Por supuesto. Su desarrollo sexual corresponde a una pubarquia 1 y una telarquía 1, pues estamos en edad de Tanner 1. Y su edad ósea es de 9 años, corresponde casi con los 10 años. No tiene más de separación de 2 años de la edad ósea con la edad clínica. La velocidad de crecimiento del último año ha sido de 5 centímetros por año. Vimos que en el paciente mayor de 4 a 5 años hasta la adolescencia temprana podemos ver que su crecimiento es de 5 centímetros por año. Después de la adolescencia temprana ya puede ser de 5 a 8 centímetros. Entonces ya con esto podemos sacar que pues es un crecimiento normal. Aparte de lo que les comentaba de que si puede ser que se me olvidó por completo todos los datos, ¿no? No me sé las percentilas, no me sé la edad ósea, no me sé el Tanner. Lo que nos puede ayudar aquí es que no nos están dando ningún rasgo de físico de la niña. No nos dice que tenga problemas gastrointestinales, no nos dice que tenga problemas en la familia, no nos dice que tenga algo que nos pueda dar o llamar la atención para orientarnos a algún otro tipo de patología, inclusive aún sin saber si esta niña estuviera o no en un crecimiento normal. La que vimos, un niño capaz de correr, subir escaleras solo, sin alternar los pies, hace una torre de 6 cubos y elabora frases de 3 palabras. Presenta un desarrollo psicomotor propio de la siguiente edad. Lo que les comentaba previamente, si vamos viendo este niño que puede irse sentando, que levanta su cabecita, que se para, que gatea, va evolucionando casi de 3 en 3 meses, ¿no? El niño que corre, a lo mejor no se acuerda uno de cuántos cubos o así, cuántos cubos coloca, ¿no? Pero a lo mejor sí nos podemos acordar en qué edad corre el niño. A qué habíamos comentado, corre a los 24 meses. Entonces ese ya es como un parteaguas, ¿no? Para decirnos, pues 18 meses no, porque está muy chiquito. Tampoco a los 18 meses van a subir las escaleras. Pueden subir las escaleras sin alternar los pies a los 22 meses y hasta los 30 meses ya los alternan. Entonces eso ya nos da otro factor más, ¿no? Para apoyarnos que es más 24 y que no es 36. Frases de 3 palabras, eso parece más propio de 24 meses que de 36. Saltar, alternar los pies y elaborar las frases de 3 palabras son lo que nos dan más para 24 meses que para 36.